de verdad sentir que de ahí no iba a pasar, que no iba a lograr la cumbre, que tantas cosas me pasaron que me podía morir. Aquí no entrevistamos a los mismos de siempre, tampoco a los que nacieron en cuna de oro, con fama o millones. Aquí hablamos con gente real, como tú o como yo. Personas que salieron del hueco, la tusa o el fracaso y hoy están donde querían estar, o al menos lo están intentando. Pero ojo, este no es un podcast para aplaudir el final feliz, sino para entender el camino, los tropiezos, los ya no puedo más y aún así lograrlo. Este es un espacio para inspirarnos, así que acompáñame a preguntarle a mis invitados cómo carajos lo hiciste. Yo no sé ustedes, pero yo me canso subiendo las escaleras de mi edificio. Yo no me imagino subir el Everest y la invitada que tengo el día de hoy es una mujer tan tesa que ya subió el Everest, pero no siendo suficiente con eso, va a cumplir un reto que diría yo que es uno de los más grandes del mundo y también uno de los más peligrosos, subir 7 cumbres. Ahorita nos contarás un poquito más de eso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo carajos logró todo eso? Lo vamos a conocer el día de hoy. Ana, bienvenida, muchas gracias por recibirnos. No te imaginas todo el equipo cómo estaba de contento de saber que ibas a venir. Yo también, por supuesto. Y aquí a que nos cuentes todo. Angie, muchas gracias por la invitación. Mejor dicho, a mí me invitan a contar historias y a conversar y estoy lista. De primeras. Me encanta. Entonces, gracias también a todo el equipo. Qué bueno estar aquí con ustedes. Primero, a las personas que no conocen mucho sobre el montañismo, ¿qué es 7 cumbres? Bueno, 7 cumbres. A ver, en el montañismo hay 2 grandes retos. Uno es el proyecto 14.8000, que es subirse las 14 montañas que en el mundo superan los 8.000 metros de altura. Ese es como el proyecto más impresionante de todos, el más grande. Y todas estas montañas están en Asia, entre la cordillera del Himalaya y el Karakorum. Y el otro gran proyecto de montaña es 7 cumbres. Eso implica subirse la montaña más alta de cada continente y de cada región polar. Entonces, 5 continentes, 2 zonas polares, ahí están las 7. Y también es un proyecto muy complejo porque siempre es en zonas remotas, en los diferentes lugares del planeta. Logísticamente requiere toda una serie de cosas. ¿Por cuál cumbre vas tú? O sea, ¿qué número de las 7 cumbres vas? Bueno, yo ya hice 6 de esas 7 cumbres y vamos por la 7ª. Ok, orgullo colombiano ahí, a llegar allá con la bandera y decir, bueno, acá llegó Colombia. Lo que más nos mueve hoy por hoy a mi compañera Ana, que es mi compañera de equipo, y a mí, es que no es solo llegar a la cima, es cómo podemos llegar más allá de la cima. ¿Y cómo se llega más allá de la cima? Aprovechando todo lo que recibimos en esta gran experiencia y multiplicándolo en muchas personas, para que otras personas vean que pueden escalar montañas, que pueden ser deportistas, que pueden lograr sus sueños, que pueden emprender un negocio y que hay un paso a paso para lograrlo y que aunque sea difícil, sí hay cómo. Ay, me encanta eso que estás diciendo. Vámonos como un poquito atrás en el tiempo y me gustaría que me contaras de dónde nace ese gusto por la montaña. ¿O fue que un día también te levantaste y dijiste, bueno, algún día yo sueño con ir al Everest? Bueno, esa es una historia bonita porque yo crecí en una familia humilde. Vivíamos en un pueblito, en un municipio pequeño, pequeño en su zona urbana, al lado de Manizales. Yo crecí en Villa María, nací en Manizales, pero crecí en Villa María y mis papás siempre fueron unos convencidos de aprovechar el tiempo libre de buena manera. Entonces, a mis hermanos los tenían estudiando música y a mí me pusieron a aprender a nadar y los fines de semana en el pueblito salíamos a caminar. Mi mamá hacía parte de los scouts. Entonces, todos los domingos plan de caminada, plan de río. Y eso era muy chévere. Entonces, desde muy pequeña el caminar. Y entre tanto yo era nadadora de larga distancia. Ya llevaba varios años en la natación competitiva, súper dedicada a eso. Y recuerdo siempre a mi hermano diciéndome, sálgase de la natación, ¿qué es eso tan aburrido? Sálgase, que le presento a mis amigos de bicicleta y los que suben montañas. Él es hermano mayor. El mayor. No, y claro, y el hermano mayor a uno va agarrando esa identidad del hermano mayor sin querer. Y hasta que algún día me retiré de la natación
Y entonces ya tenía no solo eso que había aprendido con mis papás, el valor de caminar, del esfuerzo, del deporte, de la disciplina que da el deporte de alto rendimiento, sino que tenía este camino de mi hermano. Y así conocí a los amigos del que montaban en bici, a los otros que subían montañas, y con mucho temor y también mucha falta de habilidad. Estado físico lo tenía todo, la natación da un muy buen estado físico, pero era muy tullida para bajar en una bicicleta de montaña por cafetales. Me daba susto las lomas muy paradas en los nevados, y así empecé. Entonces ahí fue donde nació todo, pero nunca fue como que desde pequeñita me quiero subir el Everest, quiero hacer las 7 cumbres. No, yo creo que en la vida hay sueños que de pronto sí te acompañan desde muy pequeña, pero hay otros que te llegan por imitación de alguien, porque te invitan a ser parte de ellos. Y así fue como llegó el sueño de las 7 cumbres a mí, por la invitación de los primeros colombianos que se habían subido al Everest. Háblanos de tus papás, cómo era el apoyo, también cómo era el que, bueno, de pronto no están ciertos recursos o no tenemos todo para darle a Ana, y cómo la apoyamos y la impulsamos desde la familia para que pueda lograr lo que ella sueña. No, a mí me encanta esa pregunta, Angie. ¿Por qué? Porque yo me siento completamente afortunada. Por ejemplo, hace poco sucedió algo muy especial y fue que me encontré el diario que yo llevaba cuando tenía 15 años. Y resulta que yo a los 15 años clasifiqué para ser parte de la selección Colombia en el Mundial de Larga Distancia que se iba a llevar a cabo en el mar Mediterráneo. Eso era en La Ciotat, en Francia. Y el viaje en aquella época, te estoy hablando del año 95, costaba 4,5 millones, porque en esa época viajar era muy costoso, muy, muy costoso. Y recuerdo la preocupación de ellos, pensando en esos 4,5 millones, pero en la libreta está todo descrito. Y recuerdo mucho aquella época, mi papá reuniendo músicos de toda la ciudad para hacer fiestas y vender boletas para la entrada, mi mamá haciendo las rifas, haciendo ventas de comida, organizando a las otras mamás que tenían nadadoras o nadadores que habían clasificado para organizarlas y lograr conseguir los fondos. Y narro en ese diario como ya desde Europa, recorriendo las calles en Marsella y viendo el mar Mediterráneo, yo veía todo color de película y digo, y me parece increíble que estoy hoy aquí gracias al esfuerzo de mis papás, y está la lista de cuántos se habían conseguido con cada una de las estrategias que se les ocurrieron. Entonces, como ves, fueron unos papás que yo siempre digo, le dieron alas a mis sueños. El día que a mí me invitan a escalar el Everest, mi mamá fue la primera que me dijo, adelante. Si ese es el sueño, adelante, vete a vivir a Bogotá, tienes que estar con el equipo y no, ay, Dios mío, que él se va a morir por allá. Eso No, te iba a decir, un titubeo nunca hubo del Nunca. peligro, de pronto una mamá decir como que tal no vuelva porque pues los riesgos son gigantescos. Nada, yo creo que ella miedo sí tenía, igual que mi papá, Se lo comió. pero se lo gestionaron ellos, y a mí siempre fueron los que me dijeron, prepárate muy bien, haz tu mejor esfuerzo y vamos para adelante. Y tanto así que una de las cosas que yo también, o sea, que los describe mucho a ellos, es que una semana antes de emprender el intento final a la cima del Everest, yo los llamo por el teléfono satelital. A cada uno de nosotros nos dieron de derecho 2 minutos para hablar con la familia, porque eso era carísimo. 2 minutos en cuánto tiempo? Teníamos 2 minutos por semana. Por semana. Por semana. Para llamar a la familia y decir estoy bien. Bien, pues porque en esa época cada minuto de satelital era carísimo, internet en esas zonas no había. Bueno, el caso es que yo llamo a mis papás porque ya íbamos a la estrategia final de cumbre, y cuando me contesta mi mamá del otro lado, a mí se me quiebra todo, porque yo tenía por un lado la emoción de saber que íbamos a intentar la cumbre, pero por el otro lado la angustia de, pucha, donde algo me pase, donde yo me muera, donde no vuelva a ver a mis papás. Entonces como que me quiebro y empiezo a llorar por el teléfono y a decirle a mi mamá que por favor rezara, porque ya empezaban los intentos de cumbre y me daba susto que algo malo nos pasara. Si tú te imaginas esa situación, una mamá a miles de kilómetros, su hija llamándola desde el Everest,
con esta angustia, con este miedo, la mamá se quiebra, o sea, también se ponía a llorar. ¿Qué año fue eso y cuántos años tenías? 2007 y tenía 27 años. Pues yo lo único que sentí de mi mamá del otro lado del teléfono satelital fue, ay, Anita, tranquila, yo sé que tus compañeros y tú lo van a lograr. Divina. Simplemente cuando te sientas sola, cuando te falten fuerzas, lo que vas a hacer es pensar en tu papá y en mí, que hasta donde tú estés, vamos a llegar. Y esas fueron sus palabras. Entonces, imagínate, para mí esa llamada lo dice todo, de cuál era su rol tan importante en esta historia de mi vida, de enseñarme a soñar, de enseñarme a ser valiente por mis sueños, a enfrentarlos, a hacer los sacrificios que hubiera que hacer, a seguir el camino con disciplina, que hoy pues ellos ya fallecieron hace varios años y siguen estando presentes en mi historia todo el tiempo. Qué belleza, qué lindo. Sí. Bueno, ya que nos estás contando la experiencia del Everest, me gustaría saber cómo que nos hicieras un recuento. Vuelvo y te repito, aquí ninguno de nosotros sabe mucho de montañismo, pero sí como cuántos días se está en el Everest, en qué condiciones uno va, cuáles son las advertencias que hacen los guías al empezar, cuántos colombianos iban. Me gustaría como detalles de esa experiencia. Para empezar, que todos tengan muy en la mente que el año de ascenso nuestro fue en 2007. ¿Y por qué es tan importante eso? Bueno, y que los primeros colombianos lo lograron en el 2001, 4 hombres colombianos. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos años? Porque de esa época a hoy, tantos años después, hay muchas cosas que han cambiado en el ascenso de las montañas y muy particularmente en el ascenso del Everest, en tecnología de materiales, en la facilidad de comunicación, en los días que gasta la gente en la montaña y en los esquemas diferentes que hay para subir esta montaña. Nosotros fuimos en una expedición donde todos éramos montañistas. Imagínate un equipo de 12 colombianos, un equipo grande. Dentro de esos 12 colombianos éramos 3 mujeres, 2 de Bogotá, yo de Manizales, y 9 hombres. Éramos todos de edades distintas, excepto las mujeres que todas teníamos 27, pero esta expedición tenía gente de 50, de 30 y algo, nosotras de 27, era muy diversa, y gente con capacidades muy complementarias. Nos íbamos para una expedición que iba a tomar 2 meses, 45 días propiamente en la montaña. Los otros 15 días eran para llegar a Nepal, para terminar de hacer compras, de gestionar cosas y ya al regreso. Entonces son 45 días en la montaña. La mayor parte de las historias del Everest y de las películas del Everest muestran la vertiente sur, la que sube por Nepal. Nosotras subimos por el norte, por la parte del Tíbet o de China. Entonces son rutas, son vertientes diferentes, cada una con su nivel de complejidad. Nosotras íbamos por esta vertiente norte. Todo el primer mes se utiliza para dejar campamentos instalados. Campo 1, campo 2, campo 3, el campo base, la base avanzado, unos campos intermedios. En el campo base y en el base avanzado se forman como las principales estaciones para la logística, sobre todo en el base avanzado. Entonces tienes... Pero perdóname, te interrumpo. Dale. Esto que nos cuentas de dejar las bases y organizado el primer mes es como suben y ya, o sea, organizan ustedes mismos como todo el terreno, o las personas guías, ya hay como ciertas estaciones donde todo el mundo para. O sea, me gustaría como Sí. o entenderlo, o llegan ustedes y dicen como, bueno, acá está bueno, nos vamos a estacionar acá por tanto tiempo. No, digamos que ambas rutas tienen unos puntos que ya están definidos para los campamentos. Entonces, por el lado norte, el primer campamento, que era el campo base, lo hicimos a 5.200, ahí un primer proceso de aclimatación. Luego subimos a 5.800 a hacer un campamento intermedio también dentro de esta aclimatación. Luego instalamos el campamento base avanzado a 6.400 y allí tienes carpa cocina, carpa comedor, carpa para cada escalador. Todo esto lo montamos, pero ahí tú tienes, no solo está el campamento de los colombianos, está el de los alemanes, el de los españoles, y esto se vuelve como un pueblito pues de escaladores. Y ya de ahí, de ese punto, empiezas a hacer una estrategia, a distribuir el trabajo entre los diferentes escaladores
para subir todo el material, cuerdas, carpa, oxígeno, comida, combustible, estufas, todo. Entonces, como éramos 12, nos distribuíamos, listo, hoy trabajan estos, van a subir hasta tal altura, se deja un depósito, estos bajan y al bajar entonces descansan esta noche, los que no subieron hoy van a subir mañana y es esta estrategia, sube y baja, sube y baja. ¿Eso qué te va a permitir? Te va a permitir aclimatarte. Obviamente al final tú terminas subiendo la montaña varias veces porque es este tema y ese trabajar juntos. Nosotros éramos pues todos estos 12 colombianos y teníamos 3 sherpas que iban a trabajar con nosotros en altura. ¿Eso qué significa? Que con ellos nos íbamos a distribuir la carga, el montaje de carpas, todo eran un apoyo, porque es gente muy tesa que ha vivido tradicionalmente en las montañas, su cuerpo está muy adaptado, entonces iban a hacer esa primera respuesta. Y ya después de tú tener la montaña equipada, ese primer mes ya se baja nuevamente al campo base a 5.200, es como regresarse todo eso y se analizan las condiciones de clima, se analizan las condiciones de salud de cada escalador, cómo estamos y cómo es la estrategia final de ascenso, porque eso no es como que listo, vámonos todos para allá. Y ya luego se vienen los intentos de cumbre, ya con todo el equipo montado. ¿Por qué es importante tener esto en la cabeza? Porque hoy muchas personas me preguntan, oye Ana, pero ¿y esas filas que se ven en el Everest? ¿Eso es verdad? ¿Esos trancones que se ven? Y la verdad es que sí, ahora a mí no me tocó eso, pero les recuerdo, yo subí en el 2007, pero ahora sí hay trancones en el Everest, porque ¿qué sucede? Muchas personas quieren subir a la cima del mundo, a tomarse su foto allá y pagan millones para que los acompañen y obviamente se entrenan y toda la cosa, pero tú encuentras casos, por ejemplo, de un cliente que no necesariamente es montañista, un cliente con 4 o 5 sherpas, que el uno le carga el morral, el otro le pone los seguros, el otro le carga el oxígeno. Y eso tiene varias aristas. Una es que se deja mucha basura en la montaña, otra que ocurren muchos accidentes, otra que está la montaña así de gente. Entonces, bueno, son cosas que hay que dimensionar y hay que pensar desde lo que nosotros aquí hacemos. Por ejemplo, un ascenso al Nevado del Tolima. Cuando vamos a las montañas, ¿cómo nos estamos portando? Sí, nuestra relación con la naturaleza. Con la naturaleza, sí. Te iba a preguntar, ¿qué se come en la montaña? O sea, esos 45 días, ¿qué se lleva? Los lleva uno en la espalda toda la... Bueno, ya nos contaste que hay campamentos base, me imagino que ahí dejarán ciertas reservas, pero ¿esas reservas de qué son? Bueno, yo te voy a contar. Recuerda, 12 personas, 12 escaladores colombianos, 3 sherpas que iban con nosotros para trabajar duro en las zonas altas. Y aparte de esos 3 sherpas, había 6 locales entre tibetanos y otros sherpas que se iban a encargar de toda la logística en campo base. Cocinar, traer bloques de hielo para fundir y tener agua en el campamento, como toda esta minucia, ¿cierto? Y todas estas personas íbamos a estar 2 meses. Así que llevábamos un estimado de unos 400 a 500 kilos de comida. Era un montón. Buena parte se clasificó y se distribuyó en unas cargas que porteaban los yaks, que son esos búfalos, como se parecen a los búfalos, no, son yaks, pero se parecen a un búfalo muy peludo. Y los yaks van caravanas de yaks que ayudan con la carga más pesada. ¿Qué llevamos nosotros en el morral? La bolsa de dormir, la chaqueta impermeable, la comida para el día, linterna, casco, de pronto una estufa por si cualquier cosa no alcanzamos a llegar, cocinar algo de emergencia y comida obviamente ahí. Pero lo grueso va en esta caravana y eso llega hasta el campo base avanzado, a 6.400. Ya de ahí para arriba sí, todo lo subes tú a la espalda. Todo, combustible, carpas, comida, oxígeno, todo. Entonces, esta comida estaba compuesta por comida que iba para los campamentos más altos, que era sobre todo comida liofilizada, que tú llegas, hierves 500 mililitros de agua,
se los echas a un sobre y ahí ya tienes, no sé, un goulash para 2 personas, pero esto no te pesa nada porque pues, o sea, Es un sobre, sí. exacto, es simplemente un sobre. Lleva sopas también, sopitas de sobre, ramen y muchas sopitas que te aporten hidratación y sales. Té para ayudar también a toda la función diurética, nueces, geles, barras energéticas no son muy usadas porque se ponen como una piedra, esto es horrible, pero todo esto se lleva y en el base avanzado donde se tienen estas cocinas instaladas, ahí sí yo te digo, comimos frijoles, lentejas, pollo, hasta yo recuerdo que se llevaron unas gallinas, inclusive, se llevaron gallinas y ahí se come de todo. Y yo recuerdo haber comido mucho, porque yo decía, no, yo repito, puede ser que no sea la comida que más me guste, pero yo repito porque no puedo dejar bajar mi cuerpo ni un gramo, porque lo que va a necesitar. Tengo que tener fuerzas. Sí. De los 45 días, ¿cuál fue el más duro? Uy, el más duro, yo creo que hubo varios. Hubo unos días muy duros en los que el equipo estuvo como con peleas al interior de nosotros, pues del equipo, y uno va miles de kilómetros sin la familia. El equipo es tu familia y peleados. No, y la convivencia, si uno nomás a veces con la familia, la pareja, la convivencia en casa es difícil, imagínate uno en condiciones extremas. Y en carpas. Ay, no, muy berraco. Y sin bañarse, y cansado, y con frío, y la altura, o sea, al límite. Entonces, claro, fueron 3 días difíciles de no estar de acuerdo al interior del equipo. Entonces, esto fueron días complejos porque eran días en los que yo creo que cada uno de nosotros quería estar en casa, pero no, estábamos allá. Finalmente, eso se logró solucionar con una conversación de todos como equipo. Y aparte de ese, el que viví el día que iba para el campo 3 a 8.300 metros de altura, propiamente me encontraba a una altura de 7.920 cuando me quedé sin fuerzas después de una jornada muy, muy dura, pero todavía estaba lejos de llegar al campo 3. Y eso me puso a mí en una situación de vulnerabilidad porque el cansancio físico era extremo, porque la emoción me tiró al piso, o sea, yo ya sentí que ahí me iba a morir, que no tenía fuerzas ni para adelante ni para atrás. Me sentí súper mal y no sé, fueron horas de mucha angustia, de verdad sentir que de ahí no iba a pasar, que no iba a lograr la cumbre, que tantas cosas me pasaron que me podía morir. Y finalmente ese día tan duro, tan complejo, que sí logré llegar a Campo 3 como a las 10 de la noche. Ese día también los que me salvaron fueron mis papás. ¿Te acuerdas la llamada que yo te digo? Pues en ese momento yo dije, o sea, si en algún momento necesito eso que me prometió mi mamá, lo necesito ahora y que me llegue ya la fuerza que me prometió. O sea, que hablas ahí de la fuerza mental más que la física, porque Total. puede que tu cuerpo estuviera completamente desganado y dices, no, ya no puedo más. Lo que dices tú, ni para adelante ni para atrás, pero la mente, entonces juega un papel importante. Total. Y cómo tú evocas, y la mente va y evoca algo que desde lo emocional te jala mucho, y tú cuando estás, y esto lo hablaba con una neurocoach en estos días, con una amiga, Blanca Mary Sánchez, y hablábamos de esta experiencia y me decía, es que mira, cuando tú estás mal, mal, mal y sientes que ya no tienes un gramo de fuerza, ahí tu cuerpo ya se comió el 80% de su energía. Queda un 20% que está por allá refundido. Pero lo que hiciste con recordar a tus papás, recordar el mensaje que te dieron y traerlo a ese momento fue activar un tema en las mismas células y empujar una descarga de diferentes hormonas en tu cuerpo que te dieron ese push adicional del 20% para poder llegar hasta ese campamento. Y ahora, ¿qué te vas a decir cuando estés haciendo la 7ª cumbre? O sea, antes eran los papás, ¿no? Me imagino que ahorita tienes otros motores o tú misma, ¿qué te repites en la mente para lograrlo? O cuando estás haciendo cualquier otra montaña aquí en Colombia. Pues bueno, yo precisamente me voy a lo que han sido estos 2 años en sacar adelante con Ana Isabel la montaña en la Antártida. Han sido 2 años
difíciles, yo digo, esta ha sido la montaña más difícil de todo el proyecto. No por lo que ha implicado físicamente, que nos hemos entrenado muy juiciosas, sino por lo que mentalmente y en gestión ha implicado de nuestra parte. Y hemos tenido, mira, Ana y yo hemos llorado literalmente. Hemos llorado, a veces hemos querido como, ay, ya, hasta acá. Pero lo que nos ha sostenido, uno, pues esos motores que siguen estando muy presentes, mi papá, mi mamá, mis hijos, yo tengo 2 hijos, Simón y Rafa, mi esposo, que cada vez que quiero renunciar me dice, no, no, recuerda que tú has logrado esto, no es momento de renunciar, tú lo puedes sacar adelante, yo te ayudo. Y el volver al propósito, ¿para qué lo estamos haciendo? Porque yo te digo la verdad, mira, yo disfruto mucho el tiempo con mis hijos, con Francisco, mi esposo, me encanta el deporte, como sea, o sea, si es en una montaña, si es montando en mi bicicleta en las montañas de Manizales, lo que sea, yo me lo disfruto. Yo ya alcancé muchas montañas. ¿Qué necesidad tengo de irme a la Antártida? ¿Qué necesidad tengo de ponerme en toda esta gestión tan tremenda? Y si yo lo pienso desde qué necesidad, pues obvio renuncio, pero si yo voy y cuando pienso qué necesidad me voy a para qué lo estoy haciendo, encuentro que mi razón para hacerlo no es ir y tomarme la foto allá con Ana y decir, uy, somos unas mujeres wow, sino, oigan, lo logramos, en este proceso aprendimos esto y ahora que volvemos a Colombia se lo estamos entregando a los colombianos, a gente normal, a gente convencional, común y corriente, así como nosotras que en algún momento soñaron algo, lo ven de pronto muy difícil y nosotras llegamos con un referente, con un ejemplo muy claro, con una forma de hacerlo para que muchos otros logren sus propias cumbres. Aquí tocas un tema que a mí me parece importante y es que muchos de nosotros tenemos, a veces nos juega una mala pasada, el síndrome del impostor que actualmente se ha vuelto famoso, ¿no? Em, yo creo que eso que dices tú es muy bonito de que somos un ser humano muy normal, porque nosotros te vemos de acá y decimos, wow, qué tesa, ella es una crack, solo ella puede lograr ese tipo de cosas, pero tú internamente dices como, no, yo soy un ser humano con retos, con miedos, con debilidades y también como cualquiera de nosotros tiene momentos en donde dice, no puedo. Pero lo bonito es lo que dices, superarse, los procesos, entender que no solo es llegar a la cumbre, sino que aprendí durante este tramo en donde estoy esforzándome para llegar allá. Total. Y mira, es que ahí, Angie, recordemos que eh, el mundo lo hacemos todos desde nuestras pequeñas acciones. Eh, Cada quien desde su cotidianidad. Ana y yo siempre decimos, cada uno de nosotros desde nuestra cotidianidad y desde nuestro mundo particular podemos lograr lo extraordinario. Lo que pasa es que, pues hay que seguir unos pasos. Nada más hablaba con mis hijos hace, no sé, hace como un mes o tal vez un poco más, en una de estos bajonazos de sentir que no lo vamos a lograr. Me acerco yo a contarles el cuento por la noche, el cuento que siempre les leo antes de dormir y me pongo a llorar de la tristeza de sentir que no lo vamos a lograr, que quiero renunciar. Y mi hijo Rafa me dice que por qué estoy llorando. Y yo, ay, no, Rafa, es que yo siento que no lo vamos a lograr. ¿Tú qué consejo me darías? Y recuerdo que Rafa me dice, no, mamá, tú lo vas a lograr. Simplemente tienes que creer en ti. Y bueno, yo, wow. Y luego me voy, le leo el cuento a Simón, nuevamente me salen lágrimas y él me pregunta, pero mamá, ¿por qué estás llorando? Y yo le digo, me siento muy mal, no lo vamos a lograr. Y él me dice, ay, le digo, dame un consejo. Y él me dice, no, mamá, tú lo vas a lograr. Simplemente concéntrate en lo tuyo. Entonces, Te están miren, devolviendo tus consejos. o sea, dos cosas tan sencillas, creer en uno mismo y concentrarse en la tarea que hay que hacer. Porque miedos va a haber, disculpas va a haber, motivos para renunciar sí que va a haber, pero hay que darle caso a Simón y Rafa. Ahorita estabas hablando de renunciar, me imagino que te refieres mucho a los recursos, ¿no? Porque
el montañismo, si bien es un deporte carísimo, las chaquetas valen un montón, los guantes valen un montón, me imagino que tendrás que pagar seguros de vida Sí, por si claro. algo ocurre allá en la Seguros de montaña, rescate, todo. que esté un helicóptero disponible, porque si llega a pasar algo, pues que venga y me recoja. ¿Cuánto valdrá un berraco helicóptero? ¿Cómo gestionas los recursos? ¿Cómo haces? Tú nos contabas que tus papás hicieron la rifa, vendieron las boletas del concierto de tu papá, pero ahora Ana, las Anas que están en este proyecto de 7 cumbres, se sientan las dos y dicen, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para hacer esto posible? ¿Haces rifas? ¿Haces las ferias? ¿Vendes empanadas? ¿Qué haces? De todo. Bueno, lo primero es desde nuestro quehacer profesional, Ana y yo hemos convertido todas estas experiencias de vida en aprendizajes concretos con una serie de herramientas que hoy compartimos a las empresas. Entonces, una vía de financiación es nuestro propio trabajo, desde el ofrecer nuestras conferencias, talleres, conversatorios a las empresas. Pero eso no es suficiente. Y otra vía es sumar aliados al proyecto. Y no hablo de simples patrocinadores, sino aliados de verdad que se quieran poner la camiseta contigo. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Primero, saber muy bien tú qué es lo que quieres lograr, para qué quieres lograrlo, qué valores soportan tu proyecto y en función de eso, a qué empresas, con quiénes te gustaría trabajar, porque eso no es como que eso vayamos a todos y el que resulte. No, porque entonces probablemente llegas a organizaciones que de pronto no. Nosotras, con base en eso, hacemos un listado, qué organizaciones nos soñamos con la camiseta de 7 cumbres puesta y qué les vamos a ofrecer, porque no es como, ay, no es que somos las escaladoras de las 7 cumbres y ya, por eso, wow, no. Obvio, cada organización analiza a fondo en qué invierte sus recursos. Entonces, para esos aliados empresariales y esos acuerdos de colaboración empresarial que hacemos con las organizaciones, estas organizaciones aportan una parte del presupuesto y a cambio que reciben conferencias, capacitaciones, talleres, reciben también contenido real de 2 mujeres totalmente convencionales, reales, anclando valores de su organización con el día a día del entrenamiento de hacer esto posible. Y pues plan de medios, estar presente con los logos en todo. Pero eso no es suficiente, ni todas las empresas se suman. Imagínate, Angie, que podemos tocar, la estadística es más o menos así, tocas 100 puertas, vas, le cuentas el cuento a 100 empresas, de esas 100 empresas probablemente 10 te digan, bueno, está bien, reunámonos, y de esas 10 probablemente 2 te digan, bueno, sí, de pronto sí, voy contigo. ¿Qué tienes que hacer con todos los otros nos? Ser resiliente y buscarte otro tanto. Y a partir de ahí también ha sido súper clave compartir el sueño con el círculo de influencia. ¿Y a qué me refiero con eso? Contárselo a tu familia, contárselo a tus amigos. Y aquí quiero contar algo muy bonito, y es que al contárselo a nuestras amigas de Colombianas a la Cumbre, que es un grupo de mujeres a las que nosotros guiamos en el Nevado del Tolima, era su primera experiencia en montaña y se creó una amistad muy bonita. Y un día les decimos, miren, tenemos este proyecto, necesitamos ayuda, y ellas entran a aportar estrategias, contactos, miren, les tengo esta persona. Y también ellas mismas decidieron hacer una campaña de recaudación de fondos para hacer realidad las 7 cumbres de las mujeres. Hace poco a mi esposo se le ocurrió la estrategia de, mi amor, mi primo es chef, tiene un restaurante súper en Manizales, hagamos una cena y vendemos el cupo y tú cuentas historias. Pues la cena la hicimos hace poco y fue otra forma de recaudar fondos. Entonces, si tú ves, no se trata de decir, es que esto es imposible, no, se trata de literalmente cómo lo hacemos posible. Y es ahí donde te toca sacar la creatividad y empezar a mirar y a ir más allá de simplemente escalar montañas. Total. No, y qué admiración tan tremenda, ¿no? Porque tocar puertas no es fácil, y como mencionabas ahorita, de 100, puede que uno vaya en la 80 y uno dice, no, ya acá no fue. Pero puede que la 81 sea la que diga, bueno, hagámosle, lancémonos.
Te quería preguntar cómo es tu relación con la muerte, porque pues, estás muy en cercanía con ella y te quiero hacer una pregunta en realidad que es muy importante para mí. Yo soy una mujer que yo a futuro quiero tener hijos. Sí. Te contaba ahorita que me gustan los deportes extremos, pero yo siento que tengo que hacer eso ya, porque en el momento en que yo tenga hijos digo, Dios mío, ¿cómo voy a afrontar esta relación con la muerte? Porque pues yo ahorita vivo, o sea, sí, claro, mis papás se preocuparán, pero pues uno como que le vale tres un poquito más. Y yo digo como, qué tesa, Ana tiene 2 hijos y aún así se va a escalar y tiene esa relación de la muerte tan cercana. Entonces digo, estas 2 cosas de mamá, deportista extrema, ¿cómo las mezclas? Y pues tu relación con la muerte. Bueno, mi relación con la muerte ya ves que ha sido muy cercana porque ya perdí, o sea, ya mis 2 referentes más grandes de la vida se fueron, están en algún lugar, sé que lo están y me acompañan desde allí. Entonces, con ese proceso de Diego y Aura, aprendí que finalmente cuando sea el momento me podré parar en las pestañas, hacer las 50.000 oraciones y será el momento de irme, sea en una montaña, sea en mi casa o sea en lo que sea que esté. Eso también me lleva a seguir muy, muy firme en cuanto a que como todos nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo, con mayor razón hay que trabajar por los sueños que uno tiene, hay que vivirse cada día de la mejor manera, de la forma más bonita y aprenderse a gozar hasta la dificultad. Y cuando me convierto en mamá de Simón y Rafa, ¿qué entendí? Que ahora tengo que asumir cada reto y cada riesgo con mucha mayor responsabilidad. ¿Eso qué implica? Me tengo que preparar mejor. Porque todo lo que esté bajo mi control, tengo que tenerlo muy bien gestionado. Entonces, tengo que estar más pendiente de mi salud, tengo que no entrenar, voy a entrenar lo que se me ocurrió, no, yo llevo un plan de entrenamiento con una entrenadora que va midiendo mis cargas. ¿Qué aprendí? Que tengo que focalizarme a desarrollar aquellas habilidades donde no soy tan fuerte. Por ejemplo, la escalada en roca. Entonces, para estar más segura, para minimizar riesgos, voy y trabajo más esa parte que es una de mis debilidades para tener más herramientas y minimizar el riesgo desde controlar mejor lo que está bajo mi control. Y hay cosas que se salen de control, como el clima, y ahí es saber tú hasta dónde vas a arriesgar. Yo cuando fui al Everest, aún sin ser mamá, tenía claro que si yo me veía definitivamente ante una cosa inminente donde si continuaba era casi que pues ponerme claramente así en situación de muerte, pues yo prefería renunciar a la cumbre. O sea, eso lo tengo claro. Y recuerdo mucho a mi hijo Simón cuando me iba a ir para Papúa Nueva Guinea a escalar la montaña más alta de Oceanía. Entonces yo le mostré que era escalando, los llevé a escalar en Suezca, les conté todo. Y mi hijo Simón me preguntó, mamá, pero entonces, ¿qué pasa si tú te caes? Y yo, pues, no, si me caigo, pues pasa algo muy malo, la mamá se puede aporrear muy feo. Pero una porreada es lo de menos, o sea. Puede salir muy mal. Y él me va diciendo, mamá, entonces yo le voy a decir a Dios que te ponga unas alas para que si te caes salgas volando. Pero entonces ante eso, ¿qué? Ante eso lo que queda es un compromiso tremendo de uno prepararse mejor. Y es muy chévere, ¿sabes? Ha sido muy bonito verlos a ellos vivir mi proceso. Y entonces ellos me preguntan, mamá, ¿y para qué vas a Bogotá? ¿Vas para algo de las 7 cumbres? Y entonces yo les cuento, esto. Bueno, mamá, ¿cuánto te falta de presupuesto? Esto. Bueno, ¿por qué no le dices a esta empresa, a esta otra? Y lo que te digo, o sea, tienen 10 y 11 y me dan ideas de empresas, se les ocurren ideas de cosas. Entonces es muy chévere, es un proceso bonito seguir viviendo la vida en función de lo que a ti te mueve, aún siendo mamá. Wow. Y tienes un equipo ahí detrás haciéndote barra. Total. Mira que ellos 3
Francisco, Simón y Rafa han sido un motor enorme para lograr cosas. Y la inspiración, ¿no? Porque Una decir, inspiración. no, total. pero al revés, también tú decir, o sea, decir uno como hijo, Sí, mi sí, mamá sí. es una berraca, o sea, mi mamá se subió las 7 cumbres de cada continente, de la montaña más alta de cada continente. Si mi mamá pudo con esto, yo puedo con cualquier otra cosa. O sea, cuando ellos estén más grandecitos, van a... No, toda la eso- mamá ya está en el top de gente crack. Eso es de muy gente chévere, tesa. eso es muy chévere. A veces le dicen a los amiguitos, a veces llegan y me dicen, mamá, imagínate que me preguntaron qué hacía mi mamá. Yo les dije que mi mamá se había subido al Monte Everest y no me creyeron. No, pues claro Yo no, que pues es que es difícil de creer, pero ¿qué le dirías a una persona que está empezando en el montañismo y que su sueño máximo es subir el Everest o subir las 7 cumbres? bueno, sabes que hay varias personas, es muy bonito porque hay varias personas que me escriben por Instagram o yo no sé, llegan, me escriben por correo y me cuentan esto. Y es muy bonito porque es tan chévere poderlos contar mi historia y decirles, miren, sí, es que se puede, miren lo que yo hacía, cómo fui lográndolo. Y mi consejo es eh, que empiecen por caminar las montañas que tienen más cerca, aprender primeros auxilios, y eso pues tiene varios escaloncitos, en tomar cursos de escalada en roca, cursos de senderismo. La Federación Colombiana de Montañismo y Escalada, hay clubes de montañismo y escalada en diferentes ciudades, en Bogotá hay, en Manizales hay, en Medellín hay en diferentes ciudades. Entonces, indagar por estos lugares, pero empezar por el entorno más cercano, ¿cierto? Entonces, si vives en Bogotá, empieza por recorrerte los cerros, empieza a buscar literatura asociada y cuando ya tengas un poquito de esa preparación de caminar durante largas jornadas, de saber de primeros auxilios, de estar en contacto de pronto con personas que ya lo han hecho y que hacen parte de clubes o enfréntate a una de las montañas de Colombia, que puede ser empezar por el Nevado Santa Isabel. Del Nevado Santa Isabel puedes seguir al Nevado del Tolima, hacerte una travesía por el Parque Los Nevados y luego de allí de pronto pensarte en ir a la Sierra Nevada del Cocuy o al Nevado del Huila y de allí entonces qué tal Ecuador, y así una montaña te va llevando a la otra y vas formándote desde diferentes ángulos, porque una de las cosas más importantes en montaña es tú tener esa autosuficiencia. Siempre necesitas de un equipo, pero tienes que ser un integrante útil para tu equipo, cosa que ante una emergencia, ante cualquier pequeño accidente, cualquier cosa, tú tengas herramientas para responder. Bueno, y la pregunta estrella de este podcast, ¿cómo carajos lo hiciste? Ay, ¿saben qué? Poniendo mente, cuerpo y corazón. Los sueños se logran poniéndole a cada uno de esos 3 elementos energía, cuidado, amor. En la mente se crean las ideas, como que se rayan los sueños y te formas y te vuelves competente desde ahí. El cuerpo es el vehículo para tomar acción, entonces cuidarlo, entrenarlo, alimentarlo bien, tener bienestar desde allí. Pero el cuerpo y la mente se fracturan muy fácil ante situaciones complejas, bien complejas. Y ahí lo que tienes que tener es un corazón muy poderoso, donde estén tus motores más preciados, la razón por las que haces las cosas, las personas a las que amas, lo que tú quieres impactar en el mundo. Eso es increíble cómo te da ese push y esa fuerza adicional. Entonces, yo creo que la clave para haberlo logrado siempre ha estado en la trilogía de mente, cuerpo y corazón. Me encanta. Ana, muchas gracias por el espacio, por estar contándonos aquí tu historia, por inspirarnos a nosotros, a todo el equipo y a las personas que obviamente te están viendo. Claro que sí. Espero, yo ya me animé con la montaña. Por Espero favor, pronto. claro. Me vendas Ay, no. Y mira, anímate más. Te quise traer un regalito. Ay, tan bella. Aquí está el sticker de la 7ª montaña, el Monte Ay, Vinson. me encanta. Es para La Antártida es ti. la que te hace falta. Sí. Y aquí está te queríamos dejar también el sticker de las 7 cumbres. Allí están las 7 montañas que cubren todo el proyecto
Y también te quisimos traer esta somos Anita y yo entrenando en Bolivia. No es una foto en cumbre, pero nos pareció muy chévere porque ahí se muestra el poder de la cordada, de no ir en solitario y el poder del camino. Muchas veces la gente cree que la cumbre es lo más importante y aunque es importante, el camino es el que te permite conectar una montaña con otra. Y recuerda que ninguna cumbre se logra en solitario. Ay, me encanta, muchas gracias. Acá cuentas con nosotros y vamos a estar compartiendo la Baki para que todas las personas que estén viendo el podcast, que estén siguiéndome en mis redes sociales, puedan aportarles, ayudarles para que ese sueño se haga realidad, para que vamos esa bandera ya de Colombia bien puesta y todos, digamos, no lo hicieron solo las Ana, sino que lo hicimos todos. Así es. Eso es lo que nosotras queremos, que cada persona se vea reflejada en ese sueño y lo que tú dices, o sea, cómo hacer parte de ese equipo de las Anas en la Antártida. O sea, la Baki es una muy buena forma y las personas realmente pueden aportar desde 3,000 pesos y con eso ya ponen un granito de arena. Ya, desde hoy todos apoyar. Muchas gracias, de verdad, muchas Con gracias. todo el Gracias corazón. por inspirarnos. Cuentas aquí de lleno con nosotros. Súper, muchas gracias a ustedes. Sí, Ay, muchas gracias.